Criolipólisis, también conocida como liposucción congelada, es una tecnología que utiliza temperaturas extremadamente bajas para enfriar y eliminar las células de grasa y los odiados rollitos. Quédate a ver este video porque te voy a explicar de manera simple de qué se trata la criolipólisis y mi opinión de este tratamiento. Hola corazón, soy Jaylen Solarte, médica especialista en medicina estética. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que uno de los objetivos de este canal es que te puedas realizar tratamientos de medicina estética de manera segura e informada. La criolipólisis es un procedimiento no invasivo diseñado para reducir la grasa localizada mediante la aplicación controlada de frío. La idea de este método surge de observar que las células grasas son más susceptibles al frío que otros tejidos que la rodean. Al exponer las células grasas a temperaturas bajas, se desencadena un proceso de apoptosis o muerte de las células adiposas sin causar daño a los tejidos adyacentes. El tratamiento consiste en colocar un aplicador o cabezal de enfriamiento en el área que se quiere reducir. Este cabezal aspira el rollito de grasa dentro de una campana de enfriamiento, llevando la zona a temperaturas inferiores a los 0 grados. Acá quiero aclarar que también existen equipos de criolipólisis plana, es decir, equipos que no realizan succión del área y funcionan con una placa fría en contacto directo con la piel. En cualquiera de los dos tipos de criolipólisis, sea por succión o sea plana, es necesario aplicar una membrana con glicerina entre el aparato y el cuerpo del paciente para evitar quemaduras en la piel. Las sesiones suelen durar entre 40 a 60 minutos por cada zona y pueden ser necesarias varias sesiones para obtener resultados óptimos. Una de las ventajas de este tratamiento es que es 100% ambulatorio. Luego de la sesión, el paciente puede retornar a sus actividades cotidianas inmediatamente sin necesidad de reposo. Con respecto a los resultados, los estudios científicos dicen que con cada sesión de criolipólisis se puede obtener una reducción del panículo adiposo, es decir, del espesor de la grasa, de hasta un 25%. Una de las características más notables de este tratamiento es que, a diferencia de otros procedimientos para reducción de grasa, no es necesario realizar ningún corte con bisturí, pinchar la piel con agujas, inyectar medicamentos, ni introducir cánulas para extraer la grasa. Por ello, es un tratamiento ideal para aquellos que tienen temor a métodos mini invasivos. La criolipólisis se puede realizar en diferentes zonas como abdomen, flancos, brazos, muslos, espalda, la bananita subglútea y hasta en la papada, solo que en una zona tan pequeña es necesario un cabezal especial con un tamaño adecuado para esta zona. No obstante, es necesario que el panículo adiposo, es decir, el grosor de la grasa, tenga un tamaño considerable para que pueda funcionar y principalmente para evitar los efectos secundarios como es el caso de las quemaduras por frío. Ahora bien, ¿es un tratamiento para pérdida de peso? No. No es una solución para la obesidad o el sobrepeso. Este procedimiento está diseñado para abordar áreas específicas de grasa localizada. Por lo tanto, no tiene impacto en el peso total. Si lo que te interesa es una pérdida de peso, debes explorar otras alternativas. Este no es un tratamiento para descenso de peso o para mejorar la salud cardiovascular. Solamente va a reducir el tamaño del rollito o el gordito en el área que se realice, ya que el objetivo de este procedimiento es solo moldear la figura. Si bien es un tratamiento que ofrece resultados notables en la reducción de la grasa localizada, su efectividad puede variar significativamente de una persona a otra, porque hay que tener en cuenta factores como la respuesta metabólica, la calidad de la alimentación, la regularidad en la actividad física. Estos factores juegan un papel muy importante en los resultados que podamos llegar a obtener. También es importante tener en cuenta que la criolipólisis no es un tratamiento que dé resultados inmediatos, no es un proceso instantáneo. Después del tratamiento, a lo largo de varias semanas, el sistema linfático elimina lentamente las células adiposas que murieron por efecto del frío y este proceso a nuestro cuerpo le puede tardar entre 1 y hasta 3 meses. ¿La criolipólisis ofrece resultados duraderos? Sí, pero su eficacia a largo plazo está directamente relacionada con el mantenimiento de un estilo de vida saludable. Sin una dieta equilibrada y ejercicio regular, la grasa puede volver a multiplicarse y acumularse en otras áreas, contrarrestando los beneficios del procedimiento. Es fundamental comprender que la criolipólisis no es una solución independiente, sino parte de un enfoque integral. Entonces, ¿la criolipólisis es la solución mágica para la pérdida de peso? No. Este procedimiento está diseñado para abordar áreas específicas de grasa que no han mejorado ni con dieta ni con ejercicio.
Integrar hábitos saludables mejora y prolonga los resultados de la criolipólisis, creando una sinergia para una silueta más estilizada. Por todo lo que te he dicho hasta ahora, seguramente has concluido que es un procedimiento relativamente sencillo. Y la verdad es que sí, lo es. La criolipólisis es generalmente segura, pero como cualquier procedimiento médico, puede tener efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios que podemos mencionar, podríamos incluir hinchazón, sensibilidad, hematoma, cambios en la pigmentación de la piel y en algunos pacientes incluso sensación de hormigueo. También pueden ocurrir otros un poco más preocupantes, como son las lesiones en la piel debido a una succión exagerada del aplicador. También quemaduras por frío si el equipo no se utiliza correctamente y lesiones nerviosas si los cabezales no se colocan adecuadamente. Es importante destacar que, si bien estos efectos secundarios son generalmente temporales y leves, es recomendable que los pacientes se sometan al tratamiento bajo supervisión de un profesional médico con especialidad en estética para minimizar los riesgos y atender a tiempo cualquier complicación. Un aspecto poco discutido de la criolipólisis es su efecto en la elasticidad de la piel. En algunos casos, especialmente cuando se trata de áreas con demasiada piel laxa, la succión realizada durante el procedimiento puede resultar en un aumento de la flacidez. Y no te digo todo esto para alarmarte. Te lo cuento porque creo que es esencial que comprendas y tengas conocimientos de estos posibles efectos secundarios o adversos antes de tomar la decisión de si es un tratamiento que quieres o no. Ahora voy a contarte mi opinión de este tratamiento. Hace algunos años tuve un equipo de criolipólisis y la verdad es que los resultados fueron decepcionantes. Aún probándolo en tiempos más prolongados que los sugeridos, no vi mejoría significativa, ni en mí ni en mis pacientes. De igual manera, he atendido a lo largo de los años pacientes que se han realizado sesiones de criolipólisis en otros lugares y me han contado historias similares, múltiples sesiones con equipos muy costosos y sin resultados. Y con esto no te estoy diciendo que no funcione, solamente te estoy contando que en mi experiencia no fue satisfactorio. Así que no digas, la doctora Solarte dijo que no me haga criolipólisis, porque así como mi experiencia no fue satisfactoria, conozco colegas que me dicen que ellos han visto hermosos resultados con sus equipos de criolipólisis. Además, existen numerosos estudios clínicos que reportan efectividad con esta tecnología. Y te cuento, a modo anecdótico, finalmente la máquina terminé vendiéndola en muy pocos meses porque obviamente no voy a hacer y a ofrecer un tratamiento que en mi experiencia no está dando resultados porque eso me haría sentir como que estoy estafando a mis pacientes. Ahora me gustaría que me cuentes si te hiciste criolipólisis alguna vez y si tuviste la experiencia, me encantaría también que me cuentes en los comentarios cómo fue tu experiencia, cómo fue tu tratamiento, si tuviste resultados satisfactorios o si fue una decepción, como en mi caso. Realmente me encantaría mucho que me comentes un poco de esto, de tu experiencia o de algún conocido que lo haya hecho. En conclusión, si bien la criolipólisis puede ser eficaz para algunos pacientes, es crucial conocer sus limitaciones y riesgos. Como siempre te digo, antes de tomar decisiones sobre procedimientos estéticos, yo te invito a consultar con tu médico para determinar cuál es la mejor opción para ti. Corazón, muchas gracias por quedarte a ver el video hasta el final. Te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más contenido interesante sobre todos los tratamientos que hago. Espero que este video te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerda que si te quedaron dudas sobre este tratamiento o quieres sugerirme un tema para futuros videos, puedes escribirlo en los comentarios. Si encontraste útil esta información, no olvides darle like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos especializados en medicina estética. Te dejo por acá un par de videitos que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.